el señor Diego Salario. A él se refiere con chupete. Sí, sí, sí. ¿Por qué vive el señor Petete en el fondo de su casa, señor Osorio? Y él no es que trabaja mucho ni nada, entonces hace changa, ¿no? Por ahí y andaba medio corto de plata, medio jugado, ¿no? Y me vine un día, che, mirá, no tengo nada. No hay drama, hacete ahí, después arreglamos, le dije, metete nomás ahí, hacete tu rancho ahí, metete nomás, y ahí él vino y se instaló y bueno, quedó ahí, nunca molestó y bueno. Señor Osorio, su relación con los vecinos, ¿cómo es? Bien, bien, bien. Me llevo bien con todos mis vecinos, siempre trato de colaborar con lo que puedo con ellos. A veces nos juntamos cada tanto, Navidad, Año Nuevo, salimos todos, nos saludamos todos juntos. Y ¿Tuvo problema con algún vecino de su barrio? Objeción, señoría, la pregunta sugestiva. La reformulo de ser necesario. ¿Alguna vez tuvo algún inconveniente con algún vecino del barrio? Su señoría. Sigue siendo sugestiva la pregunta. No, yo quiero ser sugestiva. Adelante. ¿Podría responderme la pregunta, por favor? No tuve problema con ningún vecino. Vamos a situarlo en el día que lo trajo hoy aquí. El sábado 14 de noviembre del año pasado. Sí. ¿Podría contarnos al jurado y a los presentes qué fue lo que sucedió ese día? Sí, ese día yo al mediodía más o menos llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa estaba hablando con el Petete que vivía ahí atrás de mi casa, el medio hermano del Chupete. Y andaba con plata y me dijo, che, vamos a juntarnos, vamos a tomar una birra acá. Bueno, sí, dale, no hay drama, vamos a comprar. Pero bueno, fuimos a comprar un par de birras y empezamos a tomar. Era normal, todos los fines de semana nos juntamos, o sea, es normal que los fines de semana, los sábados, no tenemos nada que hacer y nos juntamos a la tarde y siempre los que vienen se junta la rupla y nos juntamos y tomamos. ¿Dónde se juntaban mayormente, señor Osorio? Y usualmente en el patio de casa, en el patio de casa siempre nos juntábamos ahí y yo sacaba el equipo de música y era normal. Entonces bueno, ese sábado al mediodía el Rete me dijo, yo cobré acá, tengo plata, bueno, vamos a juntar y una moneda, fuimos y compramos un par de birras. Y bueno, vinimos, nos juntamos ahí en casa y empezamos a tomar. Yo saqué el equipo de música y puse la música al caño, un equipo grande encima, un lindo equipo y suena re fuerte, entonces le pongo con toda la música. Y bueno, y estábamos tomando. Después, al rato más o menos, cae el Chupete. ¿Quién es el Chupete, señor Osorio? El señor Salario. ¿Qué relación tenía usted con el señor el Chupete Salario? Nos conocimos hace tiempo, él en realidad era amigo de mi hijo. Mi hijo, bueno, murió en un accidente de tránsito, una moto, él manejaba moto y era oscuro, era tarde y a la noche, tipo 3 de la mañana, pasó en verde él, pero uno pasó en rojo, un camión y lo pasó por encima. Así que, bueno, cuando murió mi hijo, Chupete era muy amigo de mi hijo. Y entonces él me acompañó mucho en el tema del velorio, el entierro, y a partir de ahí, bueno, quedamos muy amigos, o sea, amigos, una relación más de padre e hijo, porque la familia de él no le da ni 5. ¿A qué se refiere cuando nos dice no le da ni 5? Claro que él vive solo, hermano, se mantiene solo, inclusive yo soy el que le doy plata para la comida, plata de ropa, que me queda chica, lo poco que tengo, porque no es mucho lo que tengo, pero le doy. Y aparte viene a pasar la fiesta con nosotros. Él tiene el padre de él, anda con una minita ahora, se metió con una y... Disculpe, señor Osorio, nos dice que anda con una minita. ¿Podría ser un poquito más claro para entenderlo? Sí, disculpe. Sí, tiene una pareja y se dedica a su pareja y no le da ni bola al hijo, no sé cómo decirlo de otra manera. Entonces siempre estaba en mi casa, y bueno, a partir de eso siempre estaba ahí y nos juntábamos. Entonces vino como de costumbre, casi siempre estaba en mi casa. Ese sábado también fue ahí a la tarde. ¿Recuerda aproximadamente a qué hora llegó? Calculo que habrá sido las 2 de la tarde, más o menos habrá sido. Bueno, vino el Chupete
Y seguimos tomando nomás, o sea, fuimos a comprar un poco más y seguimos tomando. Al rato cae John. ¿Quién es Johnny? Johnny es Jonathan, no sé el apellido, pero... ¿De dónde lo conoce usted a Johnny? Del barrio lo conozco y él trabaja también en la municipalidad. Entonces, de ahí lo conozco, del barrio, puedo hablar. Una vez que llegó Johnny a su casa el sábado por la tarde, continúenos contando qué fue lo que pasó. Bueno, cuando llega Johnny, como estábamos 4, le digo, bueno, vamos a sacar unas cartas, vamos a jugar al fútbol. Sí, vamos a jugar, sí. Entonces saqué un cajón de cerveza para apoyar las cartas, la silla, y nos pusimos a truquear. Y estábamos jugando, inclusive el que perdía tenía que pagar la siguiente ronda. Y jugamos un montón de rondas, jugamos, no sé cuántas rondas habremos jugado. Hasta que después, bueno, ya estábamos todos borrachos, en pocas palabras. Y ya estábamos haciendo cualquier cosa, ya no estábamos ni jugando. Bueno, más tarde viene el Gerardo. ¿Quién es el Gerardo? Él también es un vecino ahí del barrio. En realidad creo que uno de los momentos que fui a comprar cerveza, creo que le crucé y le dije que se pase. Y bueno, el tema es que vino el Gerardo, pero él vino con un vino. Él traía su vino. Nosotros estábamos tomando cerveza. Entonces le dijimos, che, venía a tomar cerveza, ¿qué estás tomando tu vino ahí? No sé qué. Disculpe, señor Osorio, cuando usted dice nosotros estábamos tomando cerveza, ¿a quiénes se refiere con nosotros? Y estábamos yo, el Chupete, y Petete se había ido a dormir, ya no estaba más Petete. ¿Recuerda la hora aproximadamente en que Petete se retiró a dormir? Sí. Fue más o menos a las... No era de noche todavía, era a las 6 de la tarde, 7 de la tarde más o menos. No estaba oscuro todavía. Estaba repasado y fue y se tiró, porque en realidad el va y se tira ahí nomás porque queda ahí nomás Ahí nomás. ¿Podría ser un poquito más específico cuando dice queda ahí nomás? ¿De qué distancia estaríamos hablando en ahí nomás? No sé bien la distancia, pero debe ser como de acá al abogado, más o menos, por esa zona. Ahí él va y se mete en su pieza y se acuesta a dormir. Luego que llega Gerardo con el vino, como nos refirió, Sí. ¿qué fue lo que pasó, señor Chiquito? Seguimos hablando, seguimos jugando, o sea, estábamos hablando, escuchando música y él termina su vino y se va. Pues tuvo una hora, ahora estaba. Después se va. Más tarde ya se estaba haciendo, ya era de noche ya, a eso de las 11 más o menos, el Johnny dice, yo también me voy, yo mañana tengo que hacer asado para mi familia, no sé qué, puso ahí, y dijo, yo me tengo que ir, no sé qué, y se fue. Entonces nos quedamos con el Chupete y yo le digo, bueno, mirá, y quedaron un par de cervezas más, terminamos esa y listo, ya por hoy ya estamos de acá, del mediodía estamos acá. Sí, me dice, no hay drama. Entonces, tomamos un par de cervezas, habremos terminado en una hora y media más o menos, y ya terminamos todas las cervezas. Entonces, cuando terminamos todas las cervezas, yo le digo, bueno, listo, te da ya por hoy, andá a acostar, te terminé de acostar, tampoco doy más. Vamos a juntar las cosas y bueno, vamos. Y me dice, bueno, está bien, sí, yo me voy al baño y te vengo a ayudar, me dice, bueno, está bien. Entonces yo voy, desenchufo el equipo, empiezo a acomodar más o menos las cosas y él se va al baño. Chupete se fue al baño, cuando se fue al baño salió y él tenía una cosa negra que él estaba no sé cómo decirlo, estaba olvidando, tenía la mano ahí, estaba jugando con eso. Yo no le di importancia y él vino y se sentó de vuelta. Disculpe, señor Osorio, ¿dónde se sentó? En la silleta donde él estaba sentado, estuvo sentado. Se sentó ahí. Y yo
una vez que me caliente, pero le digo, ¿me ayuda o no me ayuda? Y me doy vuelta. Cuando agarro mi equipo, escucho un ruido fuerte. Y cuando me doy vuelta, le veo a él, que ya cayó al piso y tenía una herida acá, un bucaco, le había quedado así, una cosa fea acá, le quedó. Y ahí le grito, ¿qué te hiciste? Le grito. Y me desesperé en ese momento, no sabía. Y ahí empecé a gritar, no sé qué grité, porque la verdad que en ese momento estaba acelerado y lo primero que me ocurrió fue salir corriendo. Y salía corriendo a buscar al padre, que no sé ni para qué, porque no es que le daba mucha hora, pero salí corriendo a buscar al lugar. Y cuando le voy saliendo corriendo, me cruza el hermano. ¿El hermano de quién, Osorio? El hermano de Chupete. Me cruza. ¿Cómo se llama el hermano de Chupete, recuerda? Yo no hablo mucho con él, o sea, si no nos conocemos, el hermano se llama... No recuerdo en este momento. Puede continuar. Y me cruza el hermano y ahí yo le digo, che, mirá, Chupete ahí se hizo algo, se pegó un tiro, no sé qué, ahí le digo, urgente, avisar al papá, vamos a ir. Y ahí él va, le avisa al papá que está durmiendo, le levanta y vamos a ver. Cuando le vamos a ver, estaba ahí y como los autos no llegan ahí, le levantaron y le llevaron para la canchita para ver. ¿Quiénes le levantaron? Entre el papá y el hermano. ¿A quién? A Chupete. Le levantaron y le llevaron a la canchita porque ahí era, si llegaba alguien al lugar donde podían entrar los autos era ahí. Y llamaron a emergencia, llamaron a todos lados y bueno, el tema es que no llegaba nadie y vino un auto, le levantó y se fueron. Y yo vuelvo a mi casa, sorprendido, choqueado, no sabía ni cómo reaccionar todavía. Y cuando llego, bueno, entro y le miro así y miro que mi señora estaba tirando agua. Y yo le digo, ¿qué está haciendo? Y me dice, no, es que la nena está impresionada con todo eso, ¿cómo voy a dejar todo eso ahí? Pero si eso no hay que tocar, ¿sabes qué? Hacer lo que quieras. Yo ya estaba en otra cosa y me fui nomás. Me salí del lugar nomás. Y al ratito llegó la policía y vino la policía. Acá pasó tal cosa, sí, pasen, vayan. Y ahí le hice pasar, le mostré todo donde estaban, todo donde nosotros estábamos, todo, y ellos vinieron, sacaron fotos, hicieron no sé, un montón de cosas y hasta que se fueron. Y eso fue todo lo que pasó. No más preguntas, su señoría. Bien. ¿Va a contestar preguntas de la Fiscalía? Sí. Fiscalía. Buen día, señor. Hablemos del muerto, tal cual usted se refirió cuando declaró ante el Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo se llevaba el muerto con la gente del barrio? No solía tener problemas. Sí, tenía por ahí una mala junta que no me gustaba, pero no. Muchas gracias. Bien, no hay más preguntas, vuelva a su lugar en la negocio de defensores. Bien, gracias. Estamos llegando a la etapa conclusiva, pueden formular sus alegatos, están en condiciones finales. Bien, la Fiscalía va a formular los suyos, les doy la palabra. Les pido al jurado preste atención, son los alegatos finales de cada parte, van a ser sus formas conclusivas, van a valorar la prueba y lo que sucedió en este juicio, así que les pido que presten mucha atención a la conclusión y que cada uno de ellos van a presentar. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. Estimado jurado, hoy nos trajo acá un suceso lamentable. El señor asesinó a sangre fría al señor Chupete. ¿Cómo hizo eso? Esta fiscalía presentó pruebas suficientes como para demostrar que el señor Chiquito, aprovechándose del estado de indefensión, que como bien dice la defensa de una persona que estaba totalmente borracha, sentada en una silleta, tomó un arma tumbera, esta arma que está acá, disculpe su señoría. Señor fiscal, por favor. Señor... Ya está en etapa de alegato, no hay más pruebas de posible ofensa. Exactamente. Tomó esta arma que ustedes ven acá, de tipo tumbera, le cargó con
con esta bala, calibre 28, marca Orbea, de tipo de perdigones, le dijo: me voy a poner a juntar el equipo de música. El señor estaba sentado en una silleta, descansando, pasando un buen rato. Aprovechándose de esa situación, le dijo: me pongo a juntar el equipo de música. En ese momento le dio la espalda, preparó el arma tumbera y apuntándole de esta manera, como bien escucharon del señor perito, no es necesario hacer mucha fuerza, no es necesario, hasta un chico de 12 años puede ejecutarla. Apuntó a una distancia de 70 centímetros o un poco más, como bien escucharon tanto del médico que realizó la autopsia como del mismo perito. Le apuntó al corazón y le disparó, causándole la muerte. ¿Por qué la muerte? Observen la gran cantidad de heridas que le causó ese disparo. Automáticamente murió. Como bien dice el oficial de policía, nosotros encontramos un cuerpo tirado, o sea, en palabras del Señor, se encontró al cuerpo tirado, con la boca abierta, con los ojos abiertos, sin remera y con una bermuda. Dato que parece que el señor imputado se olvidó, porque dice: fue al baño, salió del baño y debajo de su remera parece que tenía algo así como una tumbera. La verdad, ¿vamos a creer a la persona que acá se está defendiendo o vamos a creer al policía que llevó a cabo la investigación con lujo de detalle? Que, como bien dijo la defensa, quedó totalmente acreditado y demostró que hizo un proceso impecable, al igual que el perito, el cual nos dijo la distancia se realizó a 70 centímetros, la distancia del disparo. También el perito dijo, atendiendo a las preguntas de la defensa sobre si es posible de que haya sido un accidente. Pongámosle que la silla en la cual estaba tomando los testigos sus declaraciones sea la silleta en la cual estaba sentado. Primero, trajimos numerosos testigos. Nadie vio nunca un arma. Ninguno de los testigos habla de un arma. Ninguno de los testigos reconoce que la víctima haya tenido un arma. Ni siquiera el mismo imputado, hasta momentos después de su declaración. Imposible que un arma de semejante tamaño en una persona de 1,64, miren que yo no soy muy grande, pero hasta en mí se nota, se haya sentado, haya dejado caer un arma y que ésta se haya impulsado de manera que lastime el brazo, lastime la mano, ingrese la bala y cause estos daños. Otro dato que hay que tener en cuenta es que el perito mismo dijo: la bala sale en 90 grados. Este disparo, ¿cómo se realizó? Se realizó de la siguiente manera: de abajo hacia arriba, provocando que sí o sí deba ser efectuada por un tercero, en este caso el señor Osorio. También esta defensa nos trajo a declarar un testigo que dice haber visto y escuchado que el señor Chiquito estaba sentado, que se cae, que el señor Chupete estaba sentado, que se cae y que queda como tonto, que no se levanta más. Eso fue lo que vino y declaró. Para con un testigo que ni siquiera fue capaz de prestar ayuda a una persona que se estaba muriendo, que la fundamentación que da es: yo no quiero problema con la policía, y que una semana después se muda de donde estaba viviendo. Sinceramente me deja mucho que desear de su accionar y cuestionar totalmente cómo después de eso viene y presta declaración acá de la manera que lo hace. Además, el mismo policía dice: sí, había iluminación eléctrica, pero era escasa. La defensa también dijo cómo el hermanastro no pudo escuchar nada. Lo escucharon del mismo imputado. Tenía un equipo de música de aquellos que ponía música a todo pedo y hacía que nadie escuche nada. Apaga el equipo de música y por eso es que el hermanastro no pudo escuchar nada. Y aún así el hermanastro nos da otro dato que parece que el imputado también se olvidó. ¿Cuál es? El imputado dice: mi mujer fue la que estaba baldeando. No, mentira, señores del jurado. El imputado mismo, después de cometer terrible atrocidad, se puso a limpiar el piso. Entonces, recreemos para dejar bien en claro. Estaban en una reunión disfrutando de una cerveza, disfrutando de un vino, un chico de 24 años de edad,
que confiaba totalmente en el que había sido el papá de uno de sus mejores amigos. Un chico que hacía changas, un chico que, como bien dice, pasaba Navidad con él, que estaba totalmente tranquilo, disfrutando, que no tenía problemas con nadie en el barrio. Era un buen chico. Puede ser, sí, que haya tomado mucho esa noche, pero ese no era motivo suficiente. Y esto nos lleva a la pregunta clave, el por qué. ¿Por qué el señor Osorio mató a sangre fría al señor Chupete? Lastimosamente es algo que nunca vamos a tener una respuesta, porque él no la va a querer dar. Pero sepan bien, señores miembros del jurado, no hay razón suficiente para quitarle la vida a una persona. Por todo lo expuesto es que esta fiscalía les pide que dicten un veredicto de culpabilidad hacia la persona del señor Osorio. Muchas gracias. La fiscalía ahora tiene la palabra de la defensa para formular sus alegatos finales. Miembros del jurado, a lo largo de este debate, la Fiscalía lo único que pudo demostrar fue que el disparo fue producido por el arma tumbera, que el disparo fue producido por un cartucho calibre 28 marca Orbea, el cual fue percutado por el arma tumbera que fue traído como evidencia a este debate. Lo que nunca pudo demostrar es cómo el señor Chiquito Osorio le disparó a hoy el difunto Chupete Salario. Nos establece que estaba sentado en una silleta, que se dio vuelta y, recreando la misma animación que el señor fiscal acaba de hacer, disparó desde abajo hacia arriba para poder dar credibilidad a los que los mismos testigos de él dijeron que el tiro fue de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y levemente de adelante hacia atrás. Ahora, según el señor fiscal, el señor Osorio, de espalda, juntando el equipo, carga el arma, que como bien escucharon, hay que desarmarla, colocar el cartucho en este caño, girarlo levemente para que genere una traba y no se caiga el cartucho, volver a introducirla, ejecutar la forma de T hacia atrás para accionar el resorte del percutor y luego, sin necesidad de mucha fuerza, poder dispararle. En base a los dichos del fiscal, sería el señor Osorio toma el arma de espalda al señor Salario, la carga, la prepara y Jennifer nos dice que estaba juntando el equipo de música mientras el señor Salario estaba sentado. Una vez que estaba preparada el arma, se da vuelta a una distancia, conteste, fíjense la altura que tiene el señor Salario, prácticamente 1,90 m debe tener aproximadamente, es un poquito más alto que yo tengo 1,87 m, él se da vuelta, toma el arma, una vez ya cargada, apunta de abajo hacia arriba, fue la recreación del señor fiscal, y ejecuta el disparo. Pero lo que el señor fiscal, por lo visto, o vio o no se lo representó, es que el señor Chupete Salario estaba sentado. O sea, que si le disparó de abajo hacia arriba y el señor Chupete estaba sentado, las marcas que bien el médico nos refirió no hubieran sido en la zona donde se produjo el disparo, desde la parte del abdomen hacia el cuello, de abajo hacia arriba, solamente del lado izquierdo, lo cual fue acreditado por mí cuando le pregunté si una vez examinado el cadáver, la parte derecha del cuerpo presentaba alguna lesión. Me dijo que no. Le pregunté si por debajo de la axila izquierda había ingresado un perdigón. Me dijo que sí. Yo quiero que ustedes se representen y me digan cómo es posible que una persona estando sentada en una silleta pueda sufrir semejantes lesiones cuando el señor Osorio se da vuelta y estando sentado ejecuta de abajo hacia arriba. Un perdigón entró por debajo de la axila, tuvo quemaduras en el cuello,
había pólvora incombusta, pólvora sin quemar en la parte del hemiabdomen y estaba totalmente dañado el hemitórax. Basándonos en la teoría de la fiscalía, el señor Diego Salario debió presentar lesiones totalmente distintas a las expuestas hoy por el médico. Al estar sentado, medir casi 1,90 m el señor Osorio y agacharse para ejecutar el disparo, hubiera sufrido lesiones en la parte de arriba del cuerpo, y no solamente en la parte izquierda, sino en toda la parte frontal. ¿Y por qué digo solamente en toda la parte del tórax? El perito traído por esta fiscalía, el perito balístico, expuesto por un gráfico que quedó más que claro, nos aclaró que mientras más lejos dispara, es mayor la rosa de dispersión. O sea, que si yo se lo pregunté, si yo me paro a 20 centímetros y ejecuto un disparo con el mismo arma que fue ejecutada, ¿habría una sola herida? Me dijo que sí. Pero si yo me retiro y ejecuto a más de 70 centímetros, que después nos aclaró que fue el doble, porque se encontró una rosa de dispersión de 9 por 13 centímetros. Esto es 1,20 m. Por lo tanto, tuvo que haber terminado totalmente destruida la parte del pecho, igual que la izquierda la parte derecha. Sin embargo, queda totalmente acreditado que solamente las lesiones fueron en la parte izquierda, que fueron de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, levemente de adelante hacia atrás. ¿Y esto por qué? El señor Chupete Salario se retira al baño cuando el señor Chiquito Osorio le pide ayuda, cuando ya se habían retirado todos, y la única que vio fue su vecina Jennifer Soto. Que el señor Diego Salario estaba sentado en una silleta. El señor Osorio estaba parado juntando el equipo. Y cuando intenta pararse, es como que se resbala y cae, a lo cual le genera un estallido. El señor Osorio nos dijo: Chiquito fue al baño y volvió con un objeto raro y negro. Para ustedes, que como se les preguntó, no conocen de arma, no poseen arma, ¿esto es un arma? A simple vista. Les pregunto a cualquiera, ¿esto es un arma? Estos son dos pedazos de caño unidos por cinta. Solamente el que la tiene, el que la fabricó o el que conoce sabe que esto es un arma tumbera. A cualquier otra persona esto le parece un pedazo de hierro. Entonces el señor Osorio no pudo determinar en ese momento que lo que manipulaba el señor Chupete Salario era un arma. No le di importancia, porque en vez de ayudarme se puso a boludear de vuelta. Agarré el equipo, sentí un disparo. Me di vuelta, estaba tirado. Obviamente va a estar tirado si la misma Jennifer nos dice que cae y escucha un estampido. Le dice: ¿qué te hiciste? Pide auxilio. Se encuentra solo. Lo que primero piensa es salir corriendo a buscar ayuda. ¿A quién busca? Al padre del señor Chupete Salario, que camino a él es interceptado por el hermano. Y como bien dijo el señor Osorio, no sé ni para qué lo fui a buscar. Si el padre que tiene nueva novia ni bola le da a su hijo. Pasa conmigo las navidades, está todos los fines de semana conmigo, le doy la ropa que me sobra, lo invito a cenar. Mi casa es el lugar donde todos nos juntamos los sábados. A todos los testigos que fueron traídos a este debate se les preguntó sobre el señor Osorio. Nadie, absolutamente ninguno de ellos, dio una mala imagen de él. Todo lo contrario, es un buen vecino, no tiene problemas con los mismos, lo trataba y lo quería como a un hijo al señor Salario, luego de que le falleciera el hijo que era el mejor amigo del señor Chupete Salario. Lo adopta como tal, como una persona que adopta a un chico menor como su hijo, va a hacer la semejante barbaridad que el fiscal nos trata de hacer entender hoy acá. Lo mató a sangre fría. Era su hijo. Estaban tomando cerveza de las 2 de la tarde. Se juntaban todos los fines de semana. Todos los testigos presenciales del hecho dijeron que no hubo discusión, que no hubo nunca un malentendido, que la estaban pasando bien. El señor Diego Chupete Salario lamentablemente se disparó por accidente. ¿Cómo se dispara por accidente? Refiriéndonos al estado de ebriedad con el que contaba, que como bien yo lo acredité con el médico,
tenía 2,01% de grados de sangre, de alcohol en sangre. Grado de ebriedad del 3er grado. Y mi pregunta fue, una persona de 1,67 m, de 64 kilos, de 24 años de edad, de una complejidad bastante buena, una buena alimentación, con ese grado de alcohol, ¿tenía total dominio sobre sus facultades motrices? La respuesta del médico acreditado de acá fue no. Entonces, lo que esta defensa establece es que sí, el señor Diego Salario recibió un tiro de un arma tumbera, bien acreditada, encontrada en la escena del crimen, de un cartucho Orbea, marca de calibre 28, de color rojo, perfectamente acreditado. Ahora, el señor Diego Salario, el señor Manuel Osorio nunca lo disparó a ese arma. El arma se le cae al señor Chupete Salario cuando intenta pararse a ayudarlo al señor Osorio a juntar las cosas. Se gatilla, como bien yo le pregunté la teoría de que si a 1 metro de distancia el arma cae y golpea, no es necesaria demasiada fuerza. Hasta un chico de 12 años la podría disparar. Cae y se dispara. ¿Por qué se dispara? El arma no contaba con un seguro de disparo, el arma no contaba con un gatillo, y la única manera de dispararla era accionando el mecanismo de T hacia adelante para que produzca la deflagración y salga la bala. Muy bien. Ahora, nos dice la señorita Jennifer Soto, que Diego, el Chupete Salario, estaba de espalda a su terreno, que él en todo momento le ve la espalda. Mi colega le pregunta, ¿le logró ver el rostro? No. Por lo tanto, no podía ver qué hacía o qué tenía. Simplemente veía que era el Chupete porque eran conocidos del barrio y estaba de espalda. Todos los testigos dijeron que no vieron un arma en la escena del crimen. Perfecto. El arma aparece cuando el señor Chupete va al baño. Y la fiscalía intentó, muy audazmente, pero por suerte estaba atento, decir que trajo debajo de la remera. Ustedes escucharon lo mismo que yo. Y el señor Osorio aquí sentado jamás dijo que el señor chiquito del señor Chupete Salario trajo el arma abajo de la remera. Dijo que tenía una cosa negra que no logró entender lo que era y que estaba boludeando con la misma. Nunca habló de que la trajo abajo de la remera, nunca habló de que el arma era del señor Chupete Salario, simplemente habló de que vio un objeto negro. Y como bien se lo pregunté recién, ¿ustedes a simple vista establecen que eso es un arma? Yo no. Entonces, señores miembros de este tribunal, del jurado, perdón, yo les pregunto, ¿cómo una persona que quiere a otra como un hijo, que la lleva a comer, que la invita a la fiesta, que siempre está en su casa, que no tiene problemas con los vecinos, que su patio era el centro de reunión, que le cede un pedazo de terreno al señor Petete, hermanastro de la víctima, para que viva en él porque no tenía dónde ir? Puede matar a sangre fría a otra persona. No es otra persona, es a quien había adoptado como su hijo, porque le mataron un hijo en accidente de tránsito. Entonces, miembro del jurado, esta defensa no niega que el 14 de noviembre de 2006, en el domicilio del señor Osorio, se encontró un arma de fabricación casera llamada tumbera de color negro, la cual fue establecida y acreditada en el hecho. No niega que fue percutada una bala marca Orbea, color rojo, calibre 28. Y no niega que se sucedió todo en el patio del señor Osorio. Ahora, el señor Osorio no disparó ese arma. Cuando yo establezco la pericia del perito de la policía, le pregunto si la fiscalía le requirió que extraigan huellas dactilares del arma. Me dijo que no. Le pregunté que si por sí mismo él extrajo huellas dactilares del arma. Me dijo que no. ¿No era más fácil hacer una pericia de huellas y establecer que las huellas del señor Osorio estaban en la misma y hubiéramos evitado todo este debate, lo hubiéramos hecho quedarse un sábado en su casa a disfrutar de su familia, y no establecer que un padre que adoptó como hijo a una persona, a menos de esa distancia,
para que se dé la rosa de dispersión necesaria para que muera el señor Osorio, como dijo, estando sentado en una silleta, accionando de abajo hacia arriba, pueda llegar a producirle la muerte? Por todos los puestos, miembros del jurado, esta defensa le pide que demuestre la inocencia del señor Osorio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la defensa. En esta etapa final voy a darles algunas instrucciones y te pido que me sigan prestando atención. Les agradezco por toda la atención que han prestado durante la producción de la prueba. Y estas instrucciones finales para deliberar, le va a quedar una copia a cada uno de ustedes para que tengan. Van a pasar a otra sala donde van a deliberar y van a poder discutir entre ustedes sobre el caso. Ahora sí van a poder hablar entre ustedes. Las reglas de ley iniciales se siguen manteniendo y les voy a decir algunas más. Les pido que estén muy atentos a lo que les voy a decir a continuación. Primero, les voy a hacer saber sus obligaciones como jurado. Luego, las normas aplicables a este caso, lo que la Fiscalía pudo probar, más allá de las dudas razonables para poder establecer la culpabilidad de Manuel Osorio por el delito que está acusado, y también las cuestiones que ha propuesto la defensa para estimar un veredicto de no culpabilidad. Y finalmente, los veredictos, uno u otro, que ustedes puedan rendir y el modo en que podrían enfocar las discusiones del caso una vez que estén en la sala. Les repito, ustedes son los jueces del hecho. Ustedes son los jueces del hecho. Su primer deber y obligación es decidir cuáles son los hechos, si este hecho sucedió, y para ello tomar una decisión teniendo en cuenta la prueba que vieron ustedes y presenciaron en esta sala de audiencia. Y estas instrucciones lo van a ayudar a llegar a una decisión. No pueden considerar ninguna prueba más que la que aquí se discutieron. Y no pueden especular jamás sobre alguna de las cuestiones que se hubieran presentado o suponer que otras cuestiones ustedes estiman que podrían haber planteado alguna de las partes, sin que exista una prueba que le dé la validez a esas especulaciones, ya no especulaciones, sino consideraciones que ustedes realicen. Decidir los hechos es la exclusiva tarea suya, ya no la mía. La ley no me permite siquiera comentar o expresar mis opiniones con respecto a estas cuestiones de hecho. Yo no puedo participar de ningún modo en la decisión que deben tomar ustedes. Y les reitero que ignoren lo que yo pueda haber dicho o que ustedes hayan entendido que les hiciera pensar que prefiero la posición del veredicto en uno u en otro sentido. El segundo deber que tiene es aplicarle a esos hechos lo que la ley determina, que yo les voy a explicar. Es necesario que ustedes comprendan y acepten y apliquen la ley como se las doy y no como ustedes imaginen que debería ser. No le corresponde a ustedes establecer si la ley es justa o no es justa. La ley estamos todos responsables de aplicarla como así está establecida. Esto es importante porque la justicia requiere de las personas juzgadas por un mismo delito sean tratados todos de igual manera y se aplique para todos la misma ley. Como sus decisiones son secretas, ustedes no darán sus razones, ya que nadie registra nada de lo que ustedes hablen o digan en sus discusiones. Por esa razón es muy importante que ustedes acepten la lista al cual yo se la doy y la sigan en base a estas instrucciones de la deliberación que van a llevar adelante. Por último, les repito, el jurado es independiente, son ustedes independientes, son soberanos, nadie podrá discutir su veredicto y se encuentran libres de cualquier tipo de interferencia o presiones de quien sea, de la parte, del tribunal o de cualquier otra persona por las decisiones que ustedes libremente tomen. Les reitero que deben ignorar por completo cualquier información que hayan tenido externa. Ustedes deben considerar la prueba y decidir el caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicios, de miedo o de lástima. Tampoco deben dejarse influenciar por la opinión pública. Todos necesitamos que ustedes tengan una valoración imparcial de la prueba. No se preocupen por el monto de la pena, que es ajena ya a su tarea. La aplicación del monto de la pena no tiene lugar en esta deliberación ni en su decisión. Si ustedes encuentran al acusado culpable, es mi responsabilidad posterior en otra audiencia de decidir cuál va a ser la pena aplicable para mí. Su labor termina con el veredicto que declare culpable o no culpable al acusado. En caso que lo declaren culpable, ello impone la aplicación de una pena que se va a decidir en una audiencia posterior. Cuando pasan a deliberar, lo primero que van a hacer es elegir un presidente entre ustedes de quién va a ser presidente del jurado. Va a ser esta persona, ustedes le van a confiar para que gestione esta deliberación. Y también va a ser el trabajo del presidente firmar y fechar el formulario de edicto que entre todos ustedes alcancen
y que hayan acordado en este caso. Deberá el presidente guiar y ordenar las deliberaciones, impedir que se produzcan repeticiones innecesarias de las cuestiones que ya están decididas, y se espera que sea firme este presidente en sus liderazgos, pero que sea justo y contemplativo con todos. Si ustedes conducen con sus deliberaciones con calma y serenamente, poniendo cada uno su punto de vista y escuchando cuidadosamente a los demás, escuchando lo que todos tengan para decir, serán capaces entonces de pronunciar un veredicto justo y correcto. Es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciendo al resto que ya tiene una decisión tomada y que no la modificará a pesar de lo que puedan decir los demás. Esto no corresponde. Como jurado es su deber hablar entre ustedes y escucharse del uno al otro. Discutan con la mente abierta y analicen la prueba. Expongan sus propios puntos de vista. Escuchen lo que los demás tienen para decir. Ninguna de las opiniones es más válida que la del otro. Ni siquiera quien preside el orden de deliberación. Escuchen lo que los demás pueden aportar. Intenten llegar a un acuerdo si esto es posible. Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, solo deben hacerlo después de haber considerado la prueba conjuntamente con los demás jurados y de haber aplicado la ley tal cual yo se les doy. Durante la deliberación no vacilen en considerar sus propias opiniones. Incluso sean capaces de modificar su punto de vista si encuentran que están equivocados. No obstante, no abandonen sus honestas convicciones solo porque otros piensen diferente. Su responsabilidad es determinar si la Fiscalía ha aprobado la culpabilidad del señor Manuel Osorio más allá de toda duda razonable. Si durante la deliberación surgiera alguna duda, por favor escriban las preguntas para que el oficial de custodia, que permanecerá en la puerta de la sala, fuera de la sala de deliberaciones, me las acerque. Él me entregará las preguntas y yo las analizaré junto con las partes. Luego ustedes serán traídos de vuelta a la sala del juicio y sus preguntas serán repetidas y las contestaremos en la medida que la ley lo permita con la mayor brevedad posible. Con respecto al veredicto, el veredicto de culpabilidad para ser válido debe ser unánime entre los 12 titulares. Si ustedes no logran reunir los 12 votos a favor de la culpabilidad del acusado, deberán rendir entonces un veredicto de no culpabilidad. ¿Sí? Ante la no unanimidad, se llega al veredicto de no culpabilidad. Cuando estén listos para emitir su voto, deberán colocar un sobre en la boleta que diga culpable o la que diga no culpable. El presidente del jurado contará sus votos y deberá asentar el veredicto en un formulario que le vamos a alcanzar y luego, frente a mí y a las partes, lo leerán en la sala del juicio. Cuando una persona es acusada de un delito, se presume que es inocente hasta que la Fiscalía pruebe su culpabilidad más allá de la duda razonable. Estas son garantías básicas de nuestro sistema legal. El acusado no está obligado a presentar pruebas ni a probar nada. El fiscal es el que debe probar la culpabilidad del acusado. El principio de dudas razonables indica que quienes acusan deben presentar prueba que sea suficiente y convincente para que quede derrotada esa presunción o destruida esa presunción de inocencia. Tiene que convencerlos de que el hecho ocurrió y que el acusado lo cometió. Quienes acusaron no han logrado generar en ustedes el alto grado de certeza sobre la existencia del hecho o sobre la culpabilidad de la persona acusada, se lo absolverá la acusación presentada en su contra por existir la duda razonable. Para resolverlo utilizarán la razón y el sentido común, que ustedes aplican cotidianamente en su vida. Si analizado el caso tiene motivos razonables para dudar de que el hecho ocurrió o de que el acusado lo cometió, esa duda la deben valorar en favor del acusado dictando un veredicto de no culpabilidad. Deben también recordar, sin embargo, que resulta, como les dije hoy, casi imposible probar un hecho con la certeza absoluta. Cuando estén deliberando, serán ustedes quienes decidan qué prueba creer, cuál prueba es más confiable que otra. Dependerá inclusivamente de ustedes que tanto o que tampoco creerán en los testimonios de uno u otro de los testigos que declararon este juicio. Para esto usen el sentido común, que a diario les permite reconocer a quién miente y quién dice la verdad. Ustedes pueden creer o descreer de todo o parte de los dichos de testigos. No existe una fórmula, digamos, mágica para decidir qué tanto o qué tampoco creemos de cierto testimonio de una persona o a la medida en que confiarán en él para decidir en este caso. Recuerden que el jurado puede creer, descreer de todo o de parte del testimonio de cualquier testigo o perito y que el valor no depende de la cantidad. Si la prueba recibida los deja con una duda razonable sobre la existencia del hecho de algunos de sus elementos esenciales o la culpabilidad del acusado, ustedes deben declararlo no culpable. No obstante, si están convencidos de la culpabilidad más allá de las dudas razonables, es el deber de ustedes emitir un veredicto de culpabilidad.
Si están, por el contrario, convencidos de la inocencia y tienen dudas razonables respecto a la culpabilidad del acusado, deben emitir un veredicto de no culpabilidad. Si ustedes creen por la prueba presentada que no existió delito o que Manuel Osorio no cometió delito, deben declararlo no culpable. Aun cuando no creyeran en la prueba en favor del acusado, si la misma lo deja con una duda razonable sobre su culpabilidad o sobre la existencia de algún elemento del delito imputado, debe rendir un veredicto de no culpabilidad. Debo recordarles qué cosas no son pruebas y por lo tanto no deben valorarlas ni hacerla basarse en ellas para decir este caso. No son la prueba, la acusación que ha hecho el fiscal, ni los alegatos de ninguna de las partes, ni de la fiscalía, ni de la defensa. Tampoco es prueba el modo que resolver las objeciones y tampoco es prueba las anotaciones que ustedes tomaron. ¿Cómo analizar una prueba testimonial? Como miembro del jurado, ustedes deben decir cuáles hechos quedarán probados. Para ello tienen que valorar la credibilidad de las personas que testificaron y decidir qué importancia le darían ustedes a sus dichos. Los testigos son personas que declaran en relación a hechos que han percibido a través de sus sentidos. Al decidir sobre la credibilidad de un testigo, ustedes deben examinar todo el testimonio y pueden considerar entre otros los factores siguientes. Le doy algunos elementos. La edad del testigo, la capacidad del testigo, la oportunidad y habilidad que tuvo el testigo para ver, escuchar o conocer los asuntos sobre los cuales ha testificado, la forma y manera en que el testigo declaró, si el testigo tiene algún interés en el resultado de este caso, si hay alguna evidencia que contradiga los dichos de ese testigo y cuán razonables son los dichos del testigo al compararse con otra evidencia o cotejarse con otra evidencia. Con respecto a las pruebas periciales, durante el juicio han escuchado el testimonio de peritos expertos y los peritos son iguales a cualquier testigo, con una excepción. La ley permite al perito experto dar su opinión de esa experticia. El perito da una opinión en un campo donde tiene conocimientos especiales. En la audiencia se escucharon un perito balístico, 2 peritos de criminalística y un médico forense. Para examinar el testimonio de los peritos pueden tener en cuenta los siguientes factores. Primero, el entrenamiento, la experiencia y los títulos del perito. Segundo, si su opinión es razonable. Tercero, si es consistente con el resto de la prueba creíble del caso. Y cuarto, si la opinión que da el perito sea sobre un asunto en que él ha sido expuesto. Ustedes han tenido incluso una salvedad que les hemos explicado con respecto al médico forense. Con respecto a la prueba material, ustedes van a contar con el material que se ha incorporado en este juicio, las pruebas documentales y los objetos secuestrados. A la ley aplicable le digo ahora cuál era el Código Penal. Se trata aquí del delito de homicidio simple, previsto en el artículo 79 del Código Penal, que lo define según la ley que es dar muerte a otra persona. El Ministerio Público Fiscal debe demostrar para tener por configurada esta figura lo siguiente: que la muerte de esta persona y que la misma fue causada por la acción del acusado aquí traído a juicio. Segundo, que el autor actuó con dolo, es decir, que tuvo la intención de quitar la vida de esta persona y que tomó conocimiento y voluntad de quitarla la vida con el propósito fue matar. Y el homicidio es el asesinato de otra persona. Se considera que tiene intención de matar a otra cuando el propósito de acción es causar la muerte, cuando está consciente que esa muerte es la consecuencia natural de su acto. La existencia de esta intención, la cuestión de hecho, va a ser determinada exclusivamente por ustedes como jurado. Si después de analizar toda la prueba y aplicar la ley como se lo doy, ustedes están convencidos que el Ministerio Público probó más allá de la duda razonable que Manuel Osorio se presentó que con su accionar iba a provocar la muerte de Diego Salario, quiso el resultado y finalmente provocó la muerte de Diego Salario sin que exista justificación alguna, ustedes deberán rendir un veredicto de culpabilidad. En cambio, si ustedes existe una duda razonable acerca de si fue Manuel Osorio quien mató a Diego Salario o si Manuel Osorio quiso provocar la muerte de Diego Salario, deben rendir un veredicto de no culpabilidad. Los invito ahora a pasar a deliberar, los va a acompañar el oficial de custodia y cuando tengan un veredicto van a volcar la puerta para que informen al tribunal.